Quiero terminar con haciendo una mención al joint venture. Joint venture es un término en inglés que significa aventura conjunta y es una categoría económica más que una figura legal regulada en el Perú. Muy bien, entonces, cuando hablamos del joint venture, tenemos una connotación amplia de la vinculación legal entre dos o más empresas para el desarrollo conjunto de una actividad económica. Muy parecido a la definición que estamos hablando de consorcio, ¿no? Por lo tanto, esta vinculación legal entre dos o más empresas para el desarrollo conjunto de una actividad económica, si como eso vamos a entender como joint venture, entonces esta realidad económica de dos o más empresas que se asocian para llevar a cabo una actividad económica puede o no generar una persona jurídica. De hecho, una parte de la doctrina le denomina, o sea, clasifica a los contratos denominados joint venture como joint venture incorporado o no incorporado, siendo el joint venture incorporado aquel que da lugar a la formación de una persona jurídica y el no incorporado el que no da lugar a la formación de una persona jurídica. Si lo queremos traducir al derecho peruano, en mi opinión, el joint venture incorporado es una sociedad y el denominado joint venture no incorporado es un consorcio. Muy bien, de acuerdo con el doctor César Dalledo, su opinión es que el joint venture es una especie contractual atípica que es afín al consorcio. Es una especie contractual atípica que es afín al consorcio, ¿no? Pero eso es cuando hablamos del joint venture contractual, porque como decimos, existe como realidad económica lo que en el mercado se denomina el joint venture incorporado. Hay ejemplos de eso en el mercado, ¿no? Por supuesto, hay muchas personas jurídicas que están compuestas por otras personas jurídicas, pero normalmente nos referimos al joint venture como una empresa en el sentido de actividad, que es llevada a cabo por dos personas jurídicas que antes de eso eran absolutamente independientes entre sí. Evidentemente, si, por poner un ejemplo cualquiera, si el Banco de Crédito y Credibolsa son accionistas en Credifondo, eso no va a ser un joint venture porque estamos hablando simplemente de la participación accionaria de empresas del mismo grupo económico en la constitución de una sociedad que es muy común en el Perú porque, como hemos visto en sesiones anteriores, tenemos de manera, en mi opinión, indebida este requisito de la pluralidad de accionistas. Entonces necesitamos tener más de un accionista, más de un socio para poder llevar a cabo una sociedad en la gran mayoría de los casos. Cuando el concepto de joint venture, como decía, como tiene un contenido más económico, no se refiere a esas circunstancias. No se refiere a las circunstancias en que yo soy dueño de dos empresas y esas dos empresas a su vez forman una tercera. Eso no es un joint venture, sino se refiere a las circunstancias en que dos empresas independientes con sus propios gobiernos, con sus propias lógicas, se unen para un proyecto en particular. Por ejemplo, Antamina. El proyecto Antamina es muy conocido. Antamina es una sociedad anónima, independiente, separada, pero es a la vez un joint venture porque los accionistas de Antamina son muchas empresas mineras independientes grandes a nivel mundial que se han hecho socias, constituyendo esta persona jurídica, este vehículo Antamina, para explotar el proyecto minero de Antamina. Otro ejemplo de joint venture es uno que había hace un poco menos de un año, todavía existía, este joint venture que era Aventura Plaza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en joint venture efectivamente tenemos tres grupos chilenos, tenemos a Falabella Perú, a Falabella, tenemos el grupo Falabella, que se dedica pues a las tiendas por departamento, se dedica a los seguros, se dedica al banco, etcétera. Tenemos el grupo Ripley, que se dedica, bueno, también a las tiendas por departamento, también a los seguros, también al banco, pero además al inmobiliario, y Falabella se dedica además a la tienda de mejoramiento del hogar, y Ripley no, etcétera. Y tenemos estas dos empresas que de hecho
en casi, en general, como negocio y tiendas por departamento son competidoras, pero para efectos del negocio de desarrollo de centros comerciales deciden unirse, hacer una aventura común, un joint venture, y constituir esta empresa Aventura Plaza que desarrolló 5 centros comerciales en el Perú, ¿no? Entonces, el concepto de joint venture no es tan sencillo como dos personas jurídicas que constituyen una tercera. El concepto de joint venture tiene que ver con dos organizaciones que previamente eran separadas e independientes que se asocian para llevar a cabo un negocio, y en esa sociedad, en el camino de llevar a cabo esa sociedad, pueden o no constituir una persona jurídica, por eso se habla de joint venture incorporado o no. Y el joint venture incorporado, para ponerlo en términos peruanos, traducido al castellano y al derecho peruano, es una sociedad, ¿no? El concepto económico puede ser el joint venture, pero la categoría legal es una sociedad. Y el no incorporado, bueno, tendríamos que leer las cláusulas de esa asociación, ¿no? Tendríamos que leer cuáles son los términos en que las partes de este joint venture han decidido vincularse y llevar a cabo el negocio conjunto. Si no formaron una persona jurídica, tal vez ese joint venture se ha sido canalizado bajo las categorías de derecho peruano como un consorcio, tal vez ha sido canalizado bajo las categorías de una asociación de participación. Tendríamos que ver cuál es exactamente la regulación que corresponde y los términos de negocios que corresponde a ese negocio en particular. Como dice el doctor Dalledo, la más probable forma legal que se le pueda dar a un joint venture contractual no incorporado en el Perú sería la forma de consorcio. ¿Cuál sería la diferencia entre joint venture y consorcio? Bueno, siendo que el joint venture no es un concepto legal, sino económico, el joint venture tiene pues una diversidad de características, ¿no? En el joint venture podría o no haber participación activa de todos los miembros de la alianza. Por supuesto, si el joint venture es incorporado, de hecho, ninguno tiene participación activa, todos son pasivos, todos son accionistas, ¿no? Quien actúa es la administración, ¿no? Pero podría ser también que el joint venture, insisto, término económico, sea canalizado como un consorcio y cada uno de ellos realice una actividad. O podría ser que el joint venture sea canalizado a través de una figura de una asociación de participación donde hay uno o más que son absolutamente pasivos y uno que es quien lleva a cabo el negocio. La finalidad del joint venture no es necesariamente el desarrollo de un negocio o de una empresa, sino implementar o desarrollar una actividad en beneficio de ambas partes. O sea, podría ser simplemente compartir sinergias para actividades complementarias. Y la administración del joint venture muchas veces está a cargo de un operador, siendo que el operador puede ser o uno de los socios o un tercero independiente. ¿No? Muchas veces las empresas se asocian en esta idea, en este concepto económico joint venture, y dicen: vamos a tener como administrador a un independiente que va a ser escogido de acuerdo con tales requisitos y tales criterios y con tal cantidad de votos, etc. O podría ser que simplemente digamos que uno de los integrantes es el administrador. Cuando queremos vaciar eso dentro de las categorías del derecho peruano, podríamos terminar teniendo una sociedad, podríamos terminar teniendo un consorcio, podríamos terminar teniendo una asociación en participación. Comparado con el consorcio, la similitud entre el joint venture y el consorcio sería: hay una administración centralizada con participación de todas las partes. En el joint venture contractual no llega a crear una persona jurídica, y si no se llega a crear una persona jurídica, entonces los bienes que son parte del negocio pues podrían estar sujetos a una copropiedad, en el caso del joint venture.